Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Vamos a esperar un poco para que se puedan unir más personas a esta plática que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Buenas noches a los que se van integrando. Y si les parece bien, vamos a empezar. Le llamamos a esta plática, plástico, nuestro amigo o nuestro enemigo. Y antes de comenzar quisiera presentarme. Mi nombre es Jessica Hermoso y hoy desde Sofía, desde el proyecto 2020 y desde la iniciativa Consumo Joven, queremos hablar de un tema que ha sido muy polémico en los últimos años: el uso del plástico. En lo personal me parece asombroso cómo cambian nuestras perspectivas como seres humanos a lo largo del tiempo. Cuando se descubrió el plástico hace unos 110 años, parecía la solución para muchos problemas. Nadie hubiera pensado en esa época que unos años después algunos de sus productos serían prohibidos en varios países. De hecho, en la Ciudad de México, varios de los plásticos están prohibidos. Volteen a ver por un momento a su alrededor. ¿Cuántos objetos de plástico pueden reconocer? La realidad es que sin el plástico ni ustedes ni yo podríamos estar en estos momentos conectados por nuestras computadoras, compartiendo esta charla. Plumas, celulares, recipientes de cocina, muebles, ropa, medios de transporte. Es decir, podríamos pasar horas enumerando todas las cosas que tienen plástico y que usamos día a día. Y lo sorprendente es que hace algunos años el plástico no existía o se utilizaba en muy pocos objetos. Tal vez algunos de ustedes vivieron en una época así, sin plástico. Me gustaría preguntarles cómo era, qué recipientes usaban, cómo hacían sus compras, de dónde tomaban el agua. En cambio, si nacieron en una vida donde ya había mucho plástico, les invito a que pregunten a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, cómo era la vida antes, cuando no había tanto plástico. La realidad es que el plástico es uno de los materiales más increíbles que hemos creado como seres humanos. Y aunque suene un poco paradójico, es un material que puede ser muy benéfico para el medio ambiente. Vamos a ver por qué. Cuando el plástico fue creado, se pensó en un material que fuera ligero, que fuera resistente, difícilmente degradable. Gracias, de hecho, a estas maravillosas características, hoy tenemos medios de transporte muy ligeros, lo cual permite un ahorro considerable de combustibles fósiles. Además, debido a sus propiedades aislantes, es un excelente material para conservar el calor y evitar el uso de gas para mantener hogares y edificios en una temperatura óptima, agradable. Esto sobre todo en países donde hace mucho frío. Además, podemos preservar alimentos en buenas condiciones, lo cual facilita que se puedan trasladar de un lugar a otro sin que se echen a perder. Algunos de ellos, de los plásticos, gracias a que son transparentes, nos permiten ver qué es lo que guardan y saber si están en unas condiciones adecuadas. De hecho, incluso podemos decir que los plásticos salvan vidas. Por una parte, son indispensables para envasar medicamentos y asegurar que algunos instrumentos médicos estén completamente esterilizados y no se contaminen con microorganismos que podemos encontrar en el ambiente. Por otro lado, sin los plásticos no habría bolsas de aire o cinturones de seguridad que reducen riesgo de lesiones mortales. En fin, los plásticos han traído grandes beneficios a la humanidad y estoy segura que lo seguirán haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy sencillo. Utilizar un material muy resistente que puede durar cientos de años para hacer productos desechables. En revistas de los años 50, el plástico era promocionado como la solución para toda ama de casas. En 1955, de hecho, en la revista Life, hay un artículo que se llama Vida desechable y viene acompañado de una imagen en donde se pueden ver niños felices aventando productos de un solo uso al aire. Y es que, claro, gracias a los productos desechables, ya no sería necesario pasar horas y horas lavando trastes, pañales o toallas, pues todo estaba pensado para ser usado una sola vez y después a la basura. Hoy en día nuestro pensamiento no ha cambiado mucho. Si vamos a organizar una fiesta, preferimos comprar una vajilla desechable en lugar de pasar después un rato lavando los trastes.
La diferencia es que hoy sabemos lo problemático que esto puede ser. Todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado estos datos. Las bolsas de plástico tardan alrededor de 150 años en descomponerse, totalmente. Las botellas de plástico pueden tardar hasta 1000 años. Y sin embargo, ¿cuántas bolsas de plástico, cuántas botellas, cuántos productos hechos de este material han pasado por nuestras manos, han estado en ellas unos cuantos minutos para momentos después acabar en la basura? Y de ahí, quién sabe hasta dónde llegue. Desde que el petróleo bajó de precio y la producción de plástico resultó mucho más económica, la dinámica de comprar y tirar fue en aumento. Y de la nada, el mundo empezó a ver plásticos en donde no deberían de estar. Ríos, lagos, bosques. Hace pocos años, de hecho, se descubrió incluso una inmensa isla de basura en varios océanos del mundo. La isla de basura del Pacífico, por poner un ejemplo de estas islas, que se encuentra entre Hawái y California, tiene una dimensión de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, mide lo mismo que México, o casi lo mismo, o casi 3 veces la superficie de Francia. Contiene cerca de 80,000 toneladas de plástico, y entre los productos que se han encontrado, se han visto cosas de 1977, es decir, de hace más de 40 años. Es evidente que esta situación no es resultado de la maldad humana, es más bien fruto de nuestra inconsciencia e incluso diría yo de nuestra desconexión con el medio en el que vivimos. Y claro, cuando las personas se dieron cuenta de la magnitud del problema, empezaron a proponer soluciones. La mejor estrategia hubiera sido dejar de producir productos desechables, pero claro, en ese momento ya estábamos tan acostumbrados a ellos que ni siquiera fue considerado como una opción. Entonces, en este afán de hacer degradables productos pensados para durar miles de años, empezó una nueva controversia en torno a los plásticos amigables con el ambiente. Seguramente han escuchado de plásticos degradables o biodegradables. Incluso también han tenido en sus manos alguna bolsa de plástico sustentable. ¿Pero saben qué es lo que significa eso? Algo que es degradable significa que se puede descomponer. Es decir, se puede romper e irse haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito. Sin embargo, hay muchas maneras para hacer que algo sea degradable. Una bolsa de plástico, por ejemplo, puede degradarse si está expuesta al sol. Estos plásticos que tienen esta característica se llaman oxodegradables y tienen entre las cadenas de plástico algunas sales metálicas que se oxidan siempre y cuando haya sol y haya oxígeno. Esto hace que el plástico se rompa, se descomponga y queden partecitas mucho más pequeñas. Hay también plásticos que se les llaman biodegradables, es decir, aquellos que solamente pueden ser descompuestos por microorganismos. Y luego, para confundirnos un poquito más, también están los bioplásticos, es decir, plásticos que no se producen con petróleo, pero que pueden o no ser degradables o biodegradables. Y claro, cuando compramos un producto, en muchas cosas solo dice que no daña el ambiente. ¿Pero es esto cierto? Imaginen que una bolsa oxodegradable acaba en el fondo de un basurero, sin luz y sin oxígeno. Va a tardar años en degradarse. Una bolsa biodegradable o composteable solo se desintegrará cuando determinados microorganismos, algunos de los cuales solamente pueden vivir en temperaturas muy elevadas, que no vamos a conseguir en nuestras compostas, en nuestras casas. Y más allá de eso, ¿cómo saber si dejar nuestra bolsa, nuestro producto al sol o meterlo en una composta, cuando a veces lo único que aparece es una carita feliz que como que te dice, cálmate, este producto se va a degradar? No sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, pero tú tranquilo, algún día lo habrá. Y claro, aunque estas iniciativas son buenas, serían más buenas si supiéramos dónde tirar estos productos y asegurarnos que efectivamente se degraden. Resulta que en los últimos años nos hemos encontrado con que esta solución fue la causa, de hecho, de un nuevo problema, los microplásticos. Por más pequeño que hagas algo que está pensado para durar años, no vas a hacer que se desaparezca. Y hoy,
aunque no lo veamos, el mundo está lleno de plásticos tan pequeños y aparentemente invisibles. Es más, se estima que en el mar hay aproximadamente 5.25 billones de micropartículas de plástico. Estas partículas tan pequeñitas se confunden con el plancton, que es el alimento de muchas especies en el océano. Y de ahí, como es un producto que no se degrada, empieza la transmisión del plástico de una especie a otra, a través de la cadena alimenticia, llegando a descubrir partículas de plástico en la sangre de nosotros como seres humanos. Y no solo eso, se ha visto que hay partículas de plástico en la leche materna. Es decir, todos nosotros tenemos ya plástico dentro de nuestro organismo que no debería de estar ahí. Además, sabemos que hay muchos animales que consumen estos pedazos de plástico. Al ser más grandes, los confunden con alimentos y de repente vemos en redes sociales, en documentales, imágenes donde se ven a estos animales con plásticos en sus intestinos y que eso pues tarde o temprano los acaba llevando a la muerte. En otros casos, los animales se enredan en productos como hilos o redes de pesca que también están hechos de plástico. Y pues bueno, la historia ya se la sabe. Sea como sea, degradables o no degradables, cuando entran en los ecosistemas, van a dañar a los seres vivos que afectan ahí y alterando el equilibrio. Y vivimos en un mundo en donde está todo interrelacionado, no conoce fronteras. Y por eso estas situaciones, aunque nos parezcan lejanas, nos van afectando de maneras que aún no somos capaces de comprender al 100% y tampoco podemos vislumbrar sus efectos a futuro. Ahora bien, otra alternativa, me dirán ustedes, es reciclar. Es cierto, muchos plásticos son reciclables, pero el que lo sean no significa que el proceso realmente ocurra. Según datos de la ONU, a nivel mundial se han producido un total de 9.000 millones de toneladas de plástico, de los cuales solo el 9% ha sido reciclado. 12% ha sido incinerado con el afán de obtener energía al quemarlos y 79%, que es el restante, está ya sea en rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto o en el medio ambiente. Y eso no es todo. El reciclaje de plásticos tiene también sus problemas. Para empezar, se requiere de grandes cantidades de energía para poder transformar estos productos, estos desechos, lo cual implica en muchos países el uso de combustibles fósiles, ¿no? Que es la manera en la que conseguimos energía. La otra situación es la siguiente. Como saben, existen diferentes tipos de plástico, cada uno con propiedades muy específicas. Para poder reciclar, es indispensable poder hacer una correcta separación de cada uno para que no se mezclen y por lo tanto pues se mantengan estas propiedades. Sin embargo, es un hecho que cuando mezclas los plásticos de diferentes productos, hay pérdidas en la calidad de los mismos. Por ejemplo, si reciclamos tapitas de plástico de muchos colores, el plástico que obtendremos será de un color oscuro. Si a todo esto le agregamos que ahora hay plásticos degradables que tienen en su composición otras sustancias para que esto ocurra y se incorporan en los procesos de reciclaje, resulta aún más difícil poder asegurar qué características va a tener este material y qué uso se le puede dar. Es decir, el reciclaje es una alternativa que hay que seguir promoviendo, hay que seguir mejorando, pero evidentemente no es la gran solución. Y más cuando se estima que en los próximos 20 años se va a duplicar la producción de plástico a nivel mundial. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero esto es complicado y debe hacerse bien, pues podemos cambiar algunas cosas y que al final resulten peor. En los últimos años hemos visto un surgimiento de productos eco-friendly o amigables con el ambiente. Sin embargo, muchos de ellos, si bien no están pensados para ser desechables, siguen una misma lógica de consumo. Muchos de estos productos no los necesitamos y no obstante los compramos y consumimos y cuando ya no nos gustan, los tiramos. Consideremos de nuevo el ejemplo de las bolsas. La verdad es que son muy ejemplificadoras. En varias ciudades se han prohibido. Esto ha obligado a que los supermercados
vayan a producir nuevas bolsas ecológicas hechas con materiales más duraderos. Pero ¿qué pasa si cada vez que vamos al súper olvidamos llevar nuestra bolsa? Pues sencillo, tenemos que comprar otra. Al final podemos acabar en una situación en donde en nuestras casas tenemos una gran cantidad de bolsas de plástico ecológicas que hemos usado una o dos veces y que como hay tantas, pues al final las acabamos tirando a la basura, incluso sabiendo que están pensadas nuevamente para ser reutilizadas. Además, la producción de varias de estas bolsas, tampoco es que sea muy amigable con el ambiente, pues utilizan colorantes y otros productos químicos para que se vean bonitas, para que se vean atractivas y que las queramos comprar. En otros lugares, por ejemplo, se han sustituido las bolsas de plástico por bolsas de papel. Y aunque parezca incoherente, una bolsa de papel es aún menos amigable con el ambiente que una bolsa de plástico. Se preguntarán por qué. Sencillo. Si bien es cierto que el papel se degradará en mucho menos tiempo que el plástico, la producción del papel requiere aún más energía, agua y productos químicos, lo cual genera que si consideramos todo el ciclo de vida de ambos productos, es decir, desde que son creados hasta que son tirados a la basura, el papel tiene más efectos negativos que el plástico. Y más considerando que dadas sus características, pues es muy difícil que podamos reutilizar una bolsa de plástico. En ambos casos, una de las cosas que se ha observado en los países en donde justamente se han prohibido estas bolsas es un incremento en el consumo de bolsas para basura. Estas bolsas que pues no siempre están pensadas para ser degradables. Así que, en lugar de resolver realmente el problema, solo lo pasamos a otro lugar. Entonces se preguntarán, pues, ¿qué alternativas hay, no? Cuando se habla de soluciones ante la gran cantidad de desechos que producimos como humanidad, la primera respuesta es reducir. En otras palabras, cambiar nuestros hábitos para no seguir comprando productos hechos de plástico que acabarán tarde o temprano en la basura el mismo día que se compraron. ¿Pero qué implica esto? Para empezar, reflexionar si eso que vamos a comprar es realmente algo que necesitamos. Pondré un ejemplo, los popotes. Hace unos años, gracias a un video de una tortuga, vimos por redes sociales una gran manifestación en contra del uso de estos popotes. Esto fue generando cambios en diferentes niveles. Primero, los consumidores empezaron a decir que no queríamos popotes en los restaurantes. Luego, los restaurantes, para mostrar esta afinidad con sus clientes, dejaron de entregarlos o lo hacían solamente si el cliente lo pedía. Como la situación siguió y siguió, al final se logró incluso que varios países crearan leyes para prohibir este tipo de productos. Ahora, ante la prohibición, ¿qué hizo la industria? Muy sencillo, crear popotes con nuevos materiales y todos caímos en la trampa. La verdadera pregunta aquí es, ¿de verdad necesitamos un popote en nuestra vida cotidiana? Salvo casos muy particulares, la respuesta es que no. ¿Necesitamos cubiertos de bambú amigables con el ambiente? Claro que no. ¿Por qué no usamos los cubiertos que tenemos en casa? Es decir, el primer paso es dejar de comprar cosas que realmente no necesitamos. Y el segundo es ver si lo que necesitamos lo tenemos ya en nuestras casas, pero tal vez bajo otra presentación. No necesitamos comprar bolsas nuevas para hacer el súper. Las podemos hacer de manera muy sencilla con ropa que no utilicemos. Por eso, el reutilizar todo lo que podamos también nos ayuda a reducir nuestro consumo. Otra manera de reducir nuestro consumo de plásticos es disminuyendo la compra de productos empaquetados. Por ejemplo, si vamos al súper, podemos llevar toppers y pedir que ahí nos coloquen aquellos productos que se pueden vender o comprar a granel, como por ejemplo carnes frías o no sé, hay muchos productos. Incluso, si queremos ir un paso más allá, podemos ir buscando tiendas, mercados, en donde sea posible comprar productos de limpieza, productos para limpiar nuestro hogar, de esta manera a granel, y entonces así vamos a ir evitando los desechos que se producen por los envases.
Y es más, si tienen tiempo y quieren ir mucho más lejos, hasta se pueden aventurar a crear sus propios productos naturales para la limpieza y la higiene personal, y así realmente van a ser todavía más amigables con el medio ambiente. Otras acciones sencillas son siempre llevar nuestra botella de agua o termo y rellenarlas cada vez que necesitemos tomar algo, en lugar de aceptar vasos de unicel o de estos multicapa, o de estar comprando botellas de agua cada vez que tenemos sed. De la misma manera, en lugar de comprar cubiertos o platos desechables, pues nos podemos organizar con nuestros amigos, nuestros familiares, para que cada quien lave su plato. En fin, realmente podemos ser muy creativos cuando se trata de sustituir productos desechables por otras cosas que ya tenemos en nuestra casa. Hay muchas maneras también en las que podemos reducir nuestro consumo de plástico. Y justamente, como es nuestro consumo, depende de nosotros ir haciendo cambios de hábitos paulatinos. De hecho, si se les ocurren otras ideas de cómo utilizar menos plástico, por favor, escríbanlas en los comentarios para que así todos nos podamos inspirar y aprender, porque bueno, siempre hay maneras diferentes, ¿no?, de hacerlo. Y pues bueno, ya para poder cerrar esta plática, me gustaría que recordáramos que la vida sin plásticos desechables realmente es posible. Estos productos no existían hace algunos años. Y bueno, si alguno de ustedes cayó en esta tentación y tienen en sus casas muchos productos amigables con el ambiente, está bien, no pasa nada. Solamente asegúrense de utilizarlos el mayor número de veces posibles. Y cuando en verdad ya no se pueda hacer nada más con ellos, pues hay que buscar llevarlos a algún lugar donde realmente sea posible reciclarlos. Como les comentaba al principio, el plástico no es nuestro enemigo. Es un material maravilloso con grandes propiedades y realmente depende de nosotros el utilizarlo correctamente. Si tienen alguna pregunta, les voy a pedir que la escriban también en los comentarios. Con todo gusto la vamos a ir contestando. Y pues bueno, también quería aprovechar la ocasión para invitarlos a contestar un formulario sobre sus hábitos de consumo. Esta es una encuesta muy sencilla que forma parte del proyecto Consumo Joven, que es una iniciativa que está siendo apoyada por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Terminando la charla, les vamos a compartir la liga para que la puedan responder. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado la plática sobre los plásticos, que hayan aprendido cosas diferentes. Y sobre todo espero que les haya inspirado esto, pues para hacer este cambio en nuestros hábitos de consumo. No es fácil, no es sencillo, pero yo creo que cuando creemos en lo que estamos haciendo, pues nos podemos inspirar y encontrar las motivaciones, las maneras para pues eso, siempre llevar nuestro termo, siempre llevar nuestras bolsas. Cada vez que nos acercamos a un producto, preguntarnos si realmente es algo que necesitamos o no. Y pues bueno, hay muchas maneras de contribuir, pero reitero, espero que estas ideas que hemos compartido el día de hoy pues puedan serles útiles para que vayamos reduciendo poco a poco nuestro consumo de plástico. Al final, pues como planteamos en el proyecto 2020, un like no va a salvar la tierra, sino nuestras acciones. Entonces son estos pequeños actos cotidianos del día a día que si los hacemos entre muchísimas personas, van a ver que van a tener un cambio positivo, un cambio contagiable, y probablemente dentro de algunos años pues va a ser hasta raro no ver tanto plástico. Bueno, por lo menos esperemos que eso ocurra. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Reitero, espero que les haya gustado, que les haya servido, y pues cualquier duda déjenlos en los comentarios y los vamos a ir contestando. Que tengan una muy bonita noche. Hasta luego.